El Mundial del 30. Un terremoto sacudía el sur de Italia, enterrando a 1.500 napolitanos. Marlene Dietrich interpretaba El Ángel Azul. Stalin culminaba su usurpación de la Revolución Rusa. Se suicidaba el poeta Vladimir Mayakovsky. Los ingleses arrojaban a la cárcel a Mahatma Gandhi, que exigiendo independencia y queriendo patria, había paralizado a la India. Mientras bajo las mismas banderas, Augusto César Sandino alzaba a los campesinos de Nicaragua en las otras Indias, las nuestras, y los marines norteamericanos intentaban vencerlo por hambre incendiando la City. En los Estados Unidos había quien bailaba el reciente Boogie Woogie, pero la euforia de los locos años 20 había sido noqueada por los feroces golpes de la crisis del 29. La bolsa de Nueva York había caído a pique y en su derrumbe había volteado los precios internacionales y estaba arrastrando al abismo a varios gobiernos norteamericanos. En el despeñadero de la crisis mundial, la ruina del precio del estaño tumbaba al presidente Hernando Siles en Bolivia y colocaba en su lugar a un general, mientras el desplome de los precios de la carne y el trigo derribaba al presidente Hipólito Yrigoyen en la Argentina y en su lugar instalaba a otro general. En la República Dominicana, la caída del precio del azúcar abría el largo ciclo de la dictadura del también general Rafael Leónidas Trujillo, que inauguraba su poder bautizando con su nombre a la capital y al puerto. En el Uruguay, el golpe de Estado iba a estallar 3 años después. En 1930, el país solo tenía ojos y oídos para el primer campeonato mundial de fútbol. Las victorias uruguayas en las 2 últimas Olimpiadas disputadas en Europa habían convertido al Uruguay en el inevitable anfitrión del primer torneo. 12 naciones llegaron al puerto de Montevideo. Toda Europa estaba invitada, pero solo 4 seleccionados europeos atravesaron el océano hacia estas playas del sur. Eso está muy lejos de todo, decían en Europa, y el pasaje sale caro. Un barco trajo desde Francia el trofeo Jules Rimet, acompañado por el propio Don Jules, presidente de la FIFA, y por la selección francesa de fútbol que vino a regañadientes. Uruguay estrenó con bombos y platillos un monumental escenario construido en 8 meses. El estadio se llamó Centenario, para celebrar el cumpleaños de la Constitución que un siglo antes había negado los derechos civiles a las mujeres, a los analfabetos y a los pobres. En las tribunas no cabía un alfiler cuando Uruguay y Argentina disputaron la final del campeonato. El estadio era un mar de sombreros de fieltro. También los fotógrafos usaban sombreros y cámaras con trípode. Los arqueros llevaban gorras y el juez lucía un bombachudo negro que le cubría las rodillas. La final del Mundial del 30 no mereció más que una columna de 20 líneas en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Al fin y al cabo, se estaba repitiendo la historia de las Olimpiadas de Ámsterdam en 1928. Los 2 países del Río de la Plata ofendían a Europa mostrando dónde estaba el mejor fútbol del mundo. Como en 1928, Argentina quedó en segundo lugar. Uruguay, que iba perdiendo 2-1 en el primer tiempo, acabó ganando 4-2 y se consagró campeón. Para arbitrar la final, el belga John Langenus había exigido un seguro de vida, pero no ocurrió nada más grave que algunas trifulcas en las gradas. Después, un gentío apedreó el consulado uruguayo en Buenos Aires. El tercer lugar del campeonato correspondió a los Estados Unidos, que contaban en sus filas con 4 jugadores escoceses recién nacionalizados, y el cuarto puesto fue para Yugoslavia. Ni un solo partido terminó empatado. El argentino Stabile encabezó la tabla de goleadores, con 8 tantos, seguidos por el uruguayo Sea, con 5. El francés Louis Laurent hizo el primer gol de la historia de los mundiales jugando contra México.